Nadie que se cruzó con Zoe Parker ese día claro y ventoso en el campus de Westmont podría haber imaginado lo que estaba a punto de hacer. Caminaba como siempre, pasos firmes, auriculares en los oídos, rostro neutral, entrenada durante 3 años para no reaccionar a las miradas, susurros o risas ahogadas. Pero en el interior, algo había cambiado. Desde el ataque, ocurrido menos de 12 horas antes, no había podido dormir, comer o incluso tocarse el lado derecho de la cara, sin sentir el dolor punzante del golpe. Aún así, no fue el dolor físico lo que hizo que Zoe escribiera esas palabras. Fue el silencio. El silencio de los empleados que vieron y miraron hacia otro lado. El silencio de la escuela que fingió no saber. El silencio que la envolvía cada vez que intentaba hablar. Y por primera vez, rompió ese ciclo con 3 palabras escritas fríamente en su celular. Código azul. Enviado. Fue un mensaje que prometió no usar nunca. Su padre solo mencionó ese protocolo una vez, durante una tensa conversación después de un ataque racista que sufrió en su primer año. Si alguna vez estás en peligro real, Zoe, un peligro real sin salida, solo entonces. ¿Entendido? Y ella entendió. Lo mantuvo en el fondo de su mente como quien entierra un secreto en un lugar de concreto. Pero ya no había más tal vez, ni reacciones exageradas, ni esperar a que pasara. Ethan Bitley la tiró al suelo, le pisó las manos, le escupió, y nadie hizo nada. Nadie. Ni siquiera un grito de auxilio encontró eco. Así que ese día, a las 7:14 de la mañana, sentada en el inodoro del baño del 3er piso, todavía con marcas moradas en las costillas, Zoe rompió su promesa. No porque quisiera venganza, pero porque necesitaba que alguien finalmente lo viera. Zoe no sabía exactamente qué esperar después de enviar ese mensaje. Ella conocía a su padre lo suficientemente bien para saber que él nunca perdería el tiempo con promesas vacías, pero también lo suficientemente bien para comprender el peso de sus acciones. Cuando actuó, el mundo que lo rodeaba cambió. Era el tipo de poder que nunca se atrevió a imaginar que tendría que usar. Y yo ni siquiera quería. Ella solo quería ser una adolescente normal. Quería continuar su viaje silencioso en Westmont, escondido entre sus libros y tareas, sin llamar la atención. Pero la sangre en su rostro y la humillación, mezcladas con la sensación de que su alma estaba siendo destrozada, eran más de lo que podía soportar. Ahora, mientras se miraba en el espejo del baño, supo que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese día. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de su propia decisión. En el despacho del general Bennett, el mensaje fue recibido unos minutos después, con la frialdad de quien sabe que allí comienza la batalla. Victor Bennett no era un hombre que mostrara sus emociones con facilidad. Su carrera militar había estado marcada por operaciones complejas, donde cada movimiento estaba calculado para causar el menor daño posible. No, creía en escenas dramáticas, pero también sabía que algo mucho más grande estaba en juego. La injusticia contra Zoe no fue un hecho aislado. Era parte de un sistema completo, cuidadosamente construido para proteger los intereses de la élite. Una élite que había silenciado miles de voces como la suya. Cuando se activó el código, el general no lo dudó. Él sabía exactamente qué hacer. La operación estaba en marcha. Mientras tanto, en el aula, Zoe intentaba concentrarse en las palabras de la maestra, pero era como si todo a su alrededor estuviera distorsionado. Las preguntas de cálculo en la pizarra se mezclaban con la sensación de dolor en su cuerpo, y la mirada de Ethan Bitley, todavía grabada en su memoria, parecía seguir cada uno de sus movimientos. Se encontró observando las reacciones de los otros estudiantes, sus miradas furtivas, sus conversaciones en voz baja, como si supieran que algo había sucedido, pero prefirieran permanecer en silencio. Zoe sintió que el peso de la soledad la oprimía con más fuerza. Ella quería derrumbarse, quería gritar, pero lo único que podía hacer era seguir adelante, como si eso fuera suficiente para evitar que los demás vieran que estaba rota por dentro. A veces lo único que quedaba era una falsa normalidad, una fachada que mantenía para sí misma y para todos los que la rodeaban. El día pasó volando. Las clases, los descansos, las risas de los demás alumnos. Zoe se quedó allí, como una espectadora en un mundo que la trataba como si no tuviera ningún valor. El ruido de las conversaciones y las risas a su alrededor parecía distante, como si estuviera viendo todo a través de una ventana,
separada de todo por algo que no podía entender. Era como si fuera una marioneta en un escenario de élite, donde nunca se establecieron reglas para ella. En el fondo, sabía que ese día había cambiado algo dentro de ella. La agresión que había sufrido, el mensaje que había enviado, el apoyo de su padre. Todo eso había creado una fractura en su alma, pero también una nueva fuerza, algo que nunca imaginó que tendría. La certeza de que ya no estaba sola, no más. A medida que avanzaba la tarde, Zoe comenzó a notar algo diferente en el comportamiento de sus compañeros de clase. Ella no sabía si era solo su mente tratando de encontrar algo que no estaba allí, o si el clima realmente estaba cambiando, pero algo había en el aire. Sintió una mirada más cercana de Olivia Ramírez, una nueva estudiante que había llegado al colegio esa semana, y que le había parecido más curiosa y amigable que nadie. Zoe aún no sabía mucho sobre Olivia, pero una cosa parecía clara. La chica no estaba dispuesta a seguir las reglas tácitas de Westmont. Algo en su mirada decía que veía a Zoe no como un objetivo, sino como alguien que merecía ser escuchada, alguien que importaba. Durante el descanso, Olivia se acercó a Zoe, aparentemente sin prisa, como si supiera que no era necesario decir palabras para iniciar una conversación. Ella preguntó sobre las tareas, sobre las asignaturas, pero Zoe sabía que había algo más detrás de la pregunta. Olivia la observaba con una intensidad tranquila, y Zoe, hasta entonces cautelosa, se dio cuenta de que no era con repulsión que la muchacha la observaba, sino con genuina curiosidad. Algo allí parecía sincero. Así que, sin más preámbulos, Olivia finalmente preguntó: ¿estás bien? No era una pregunta sencilla. Era una que reflejaba una intuición que Zoe, hasta entonces, no sabía que nadie pudiera tener sobre ella. Era como si Olivia ya supiera el dolor que llevaba encima, aunque no se hubiera dicho nada. Zoe vaciló. El aire se sentía denso, y las palabras escaparon de ella como agua corriendo por una roca. Ella no quería hablar de lo que pasó. No quería que nadie lo supiera, pero de alguna manera Olivia parecía haber visto algo que no podía ocultar. Por un momento, Zoe pensó en mentir, decir que estaba bien, que solo fue un accidente, pero las palabras no le salían. En cambio, miró a Olivia y por primera vez ese día, se permitió sentirse vulnerable. No estoy bien, dijo en voz baja, casi como si se disculpara por ello. Olivia la observó en silencio, y Zoe sintió que algo extraño sucedía. No hubo juicio ni compasión, solo una presencia silenciosa que la hizo sentir como si, tal vez, se estuviera permitiendo ser vista por primera vez. Olivia esbozó una sonrisa suave, una sonrisa que no era de compasión, sino de comprensión. Vi lo que te pasó, Zoe. No estuvo bien. Cayeron en el aire las palabras entre ellos, simples pero con un peso que Zoe aún no entendía del todo. Olivia no era alguien que se dejara moldear por las expectativas de Westmont. A él no le importaban las barreras invisibles que los estudiantes de élite intentaban imponerse unos a otros, y en ese momento, Zoe supo que algo estaba empezando a cambiar. Ella ya no estaba sola. Quizás por primera vez tenía a alguien a su lado, alguien dispuesto a luchar a tu lado. Olivia estaba allí, convencida de que juntos podían hacer algo diferente. Y eso fue todo lo que Zoe necesitó para dar el siguiente paso. Esa noche, después de que la escuela hubiera caído en su silencio habitual, Zoe se sentó en el borde de su cama, todavía vestida con su uniforme, con la mente nublada y el teléfono celular en la mano. El sonido del mensaje enviado se repitió en su cabeza como un eco lejano, como si fuera lo último a lo que se atrevería a aferrarse. Pero el peso de saber que su padre ahora estaba al tanto de la situación, que algo se estaba preparando, hizo que su corazón se acelerara. Ella no sabía qué esperar, pero algo dentro de ella estaba empezando a moverse. El solo hecho de saber que había una línea directa a la acción, a algo más grande que ella misma, le quitó algo de presión. El miedo, aunque todavía presente, parecía menor ahora, eclipsado por la convicción de que la justicia no era un concepto lejano. Era una posibilidad real, y Zoe estaba dispuesta a aprovecharla. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el general Bennett ya estaba en movimiento. No necesitaba formalidades. Sabía que no había tiempo que perder. En los próximos días, enviaría a su equipo, gente con la que había trabajado durante años en zonas de conflicto, para infiltrarse silenciosamente en el corazón de la operación de Westmont.
Era necesario entender quién estaba detrás de la red de privilegios que permitía la impunidad. Necesitaba entender cada pieza de este rompecabezas social al que Zoe se había enfrentado antes de 1900, poder actuar con más decisión. La misión no sería sencilla. Él lo sabía, pero era una misión que tenía un sabor amargo de necesidad, algo que no podía posponer. Su hija ya no era la adolescente tranquila que aceptaba el dolor en silencio. Ahora ella era un símbolo, y él, como padre, sabía el peso de ser responsable de proteger ese símbolo. El impacto de la acción del general Bennett no se hizo esperar. Al día siguiente, Zoe notó algo extraño en la actitud de los profesores. No fue exactamente un trato más amistoso, sino una tensión, como si supieran que algo estaba a punto de suceder, pero no supieran qué. También había cierta distancia en las conversaciones en los pasillos, como si los estudiantes de élite, habitualmente confiados, se sintieran incómodos. Zoe no sabía qué estaba pasando, pero algo en su intuición le decía que las cosas estaban a punto de cambiar para bien. Olivia, por el contrario, parecía más tranquila, como si observara lo que ocurría a su alrededor con una claridad que Zoe aún no poseía. Olivia no era una espectadora. Ella estaba decidida a actuar, y ese parecía ser el combustible necesario para que Zoe comenzara a darse cuenta de que su resistencia ya no era algo solitario. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Mientras Zoe intentaba seguir con su rutina diaria, Olivia se volvió cada vez más activa, buscando formas de registrar el abuso, los comentarios racistas y las microagresiones, cada momento que pudiera servir como evidencia de lo que estaban tratando de ocultar. La idea de lucha parecía ahora más concreta, no una revuelta sin dirección, sino una batalla planificada, que podría finalmente exponer la hipocresía de ese sistema. Zoe y Olivia comenzaron a trabajar juntas, en silencio, recopilando información, tomando notas, observando los discursos de los profesores, registrando lo que ocurría entre líneas de los discursos oficiales. Poco a poco iban creando una narrativa, y con cada paso, Zoe sentía que se le quitaba un peso de encima. Ella ya no estaba sola, y eso hizo toda la diferencia. Esa tarde, mientras los estudiantes se reunían en el patio para el recreo, Zoe vio a un grupo de estudiantes de élite hablando en voz baja, como si estuvieran tratando de ocultar algo. La risa que normalmente llenaba el aire parecía más forzada que nunca. Y ahí fue cuando se dio cuenta. La situación estaba cambiando. Conversaciones que antes eran silenciosas, chistes racistas y gestos de exclusión ahora parecían incómodos, inquietos, casi como si los propios agresores sintieran el peso de sus acciones. Zoe sabía que lo que estaba sucediendo era solo la punta del iceberg. Aún no tenía pruebas, pero podía sentir que algo más grande estaba a punto de revelarse, algo que ya no podía ignorarse. Olivia se acercó a Zoe con una pequeña sonrisa y una mirada de comprensión. «Nos estamos acercando», dijo, con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que hace. Zoe no sabía qué sentir. Una parte de ella quería gritar, llamar la atención sobre todo lo que estaba pasando, pero sabía que esa no era la manera de hacerlo. Aún no. Apenas estaban empezando a revelar la verdad oculta tras las cortinas del poder. Miró a Olivia y sintió una oleada de gratitud, pero también de miedo. ¿Qué pasaría cuando finalmente se descubriera la verdad? Zoe sabía que no podía regresar, y ese sentimiento, aunque liberador, también traía consigo una inmensa presión. No fue solo una lucha por la justicia, fue una lucha por su propia identidad, por la dignidad que siempre le habían negado. La tensión entre los estudiantes aumentaba cada día, pero el gran punto de inflexión se produjo durante una reunión impuesta por el consejo escolar, convocada de forma abrupta y sin una explicación clara. Zoe llegó a la sala de conferencias con Olivia a su lado y sintió el peso de cada mirada que la recorría. Había algo diferente en el aire. Los miembros del consejo, siempre tan seguros en sus posiciones, parecían incómodos, como si se estuvieran preparando para algo grande. Ella sabía que los días de silencio estaban contados. Lo que parecía un intento de control y silenciamiento, ahora se convirtió en un campo minado. Zoe y Olivia estaban más preparadas que nunca, conscientes de que la verdad finalmente comenzaba a emerger, y las piezas del juego estaban a punto de colocarse sobre la mesa. Cuando el director se levantó para comenzar la reunión, Zoe vio que la puerta se abría discretamente y entraba un hombre de aspecto serio, vestido, con sencillez pero con un aire de inconfundible autoridad.
Era uno de los hombres que el general Bennett había puesto en operación. Zoe no lo conocía, pero su presencia era suficiente para saber que la batalla que ella y Olivia estaban librando tenía el apoyo de algo mucho más grande de lo que la escuela podía imaginar. El encuentro, que hasta entonces parecía una formalidad, se convirtió en una escena tensa, donde cada palabra pronunciada parecía una pequeña victoria. Zoe sintió que una oleada de coraje crecía en su interior. Era como si todo lo que había experimentado la hubiera llevado a ese momento, y la sensación de que la verdad finalmente prevalecería era lo único que necesitaba para seguir adelante. La reunión fue larga, con discursos y justificaciones sobre la armonía y la tradición de Westmont, pero Zoe sintió que estaba a punto de explotar. Todo lo que había oído hasta ese momento parecía un intento de encubrir lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena. Observó cómo los miembros del consejo se miraban nerviosamente entre sí, tratando de mantener la compostura, mientras que el hombre en el fondo, que ahora sabía que era un aliado de su padre, miraba fijamente a cada uno de ellos. Zoe no necesitaba nada más para entender. La tensión estaba en el aire, y en ese momento el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Olivia le tocó el brazo con un gesto sutil, y Zoe, sin decir palabra, supo que era el momento de actuar. Cuando el director empezó a mostrar los primeros signos de cansancio, como si estuviera a punto de dar por terminada la reunión sin resolver nada, fue el turno de Olivia de ponerse de pie. Su voz era firme, inquebrantable, y su mirada recorrió a todos los presentes antes de hablar. Sabemos lo que le pasó a Zoe Parker. Sabemos lo que ocurre aquí y lo que intentan ocultar. El silencio que siguió fue palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Zoe sintió que su corazón latía más rápido y su adrenalina aumentaba. Olivia ya no estaba solo a su lado. Ella hablaba en nombre de ambos. La verdad estaba quedando al descubierto para que todo el mundo la viera, y aunque daba miedo, Zoe ya no se sentía sola. Ella sabía que la estaban escuchando. El director y los miembros de la junta directiva intentaron ocultar su incomodidad, pero fue imposible ignorar el impacto de las palabras de Olivia. Fue un impacto directo, un corte en la superficie cuidadosamente pulida de la institución. Comenzaron a mirarse unos a otros, algunos, claramente tratando de encontrar una salida rápida, otros visiblemente nerviosos por lo que estaba sucediendo. Pero Zoe, observando atentamente, notó algo importante. Ya no tenían el control de la situación, y eso, de alguna manera, fue suficiente para allanar el camino hacia la libertad. Intentaron desviar la atención, hablar de procedimientos adecuados y privilegios, pero la verdad estaba ahí. Zoe sintió un alivio inexplicable. No importaba lo que pasara ahora. Ella sabía que ese había sido el punto de inflexión. Los engranajes del poder se iban deconstruyendo, uno por uno. Con la operación de infiltración del general Bennett en pleno apogeo, las pruebas comenzaron a acumularse. Las grabaciones, los documentos, las evidencias del abuso sistemático fueron arrojadas sobre la mesa. El concilio no podía ignorar lo que tenían ante sí. Zoe no necesitó hacer nada más. El peso de la verdad finalmente se impuso. El poder que la élite de Rivercrest mantenía silenciado no pudo resistir un hecho simple. El coraje de una joven, respaldado por una alianza que nadie podía prever, había roto el ciclo de impunidad. Zoe sabía que esto era solo el comienzo de una nueva lucha, pero se sentía más fuerte, más viva y más capaz de enfrentar lo que se le presentara. Lo que ocurrió después de esa reunión se extendió rápidamente por todo el campus. El nombre de Zoe Parker, que hasta entonces había pasado desapercibido, ahora estaba en el centro de la conversación. Los estudiantes de élite, que antes la consideraban inferior, ahora la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Pero Zoe no quería ese tipo de atención. Ella sabía que incluso con la victoria había un largo camino por delante. La batalla por la justicia no solo se libraba en las aulas o en las reuniones, sino en las mentes y los corazones de todos. Y ella, con la fuerza que había descubierto dentro de sí misma, estaba dispuesta a continuar. El impacto de ese día nunca la abandonaría. Fue el punto de inflexión que transformó su visión de sí misma, y mientras caminaba por los pasillos de Westmont con la cabeza en alto, Zoe supo que su lucha, por difícil que fuera, recién había comenzado.